Hola a todos, mi nombre es Gonzalo Sánchez y les doy la bienvenida a un nuevo video de Geología Histórica. En esta oportunidad hablaremos sobre el Eón Fanerozoico. Comenzaremos con la fascinante era Paleozoica. Los dejo con las características del primero de sus periodos, el Cámbrico. El Eón Fanerozoico abarca los últimos 541 más o menos un millón de años de la historia de la Tierra. Sus registros geológicos, así como los paleontológicos, son ampliamente distribuidos por el globo. Sus registros sedimentarios conforman la cobertura de los bloques cratónicos conformados durante el Proterozoico. Tal es el caso de la cuenca chaco-paranaense situada en nuestro continente sudamericano. El Eón se divide en tres eras: Paleozoica, Mesozoica y la Cenozoica. A medida que nos acercamos al presente, las eras se van haciendo más breves. Esto es debido a que las resoluciones y los registros geológicos y los datos son más certeros, permitiendo realizar estudios a mayor detalle. La división de la era paleozoica, que es la que estudiaremos en este capítulo, se divide en 6 períodos y se realizó en el siglo XIX, y su estratigrafía sigue vigente debido a que las subdivisiones se realizaron en función de la aparición y o recambio de especies animales y o vegetales. Existe una subdivisión informal de la era paleozoica, en superior, medio e inferior. No obstante, es una subdivisión discutida, ya que muchos autores la suelen dividir en dos, inferior y superior, generando muchas veces confusión. Desde el punto de vista tectónico, la era paleozoica comienza luego de haberse cumplido por primera vez en la historia de la Tierra un ciclo de Wilson completo. La desagregación del supercontinente conformado en el Proterozoico generará una dinámica de placas que conllevará a la formación de otro supercontinente al final de la era, el Pangea. Las curvas de deriva polar aparente serán claves para la determinación de las paleolatitudes de los fragmentos litosféricos y así poder reconstruir sus posiciones a lo largo de la historia de la Tierra. El paleoclima en el Fanerozoico fue cambiante. Se reconocen al menos 4 períodos cálidos y fríos alternantes. Se reconocen durante la era paleozoica estados de greenhouse, periodos cálidos con escasez de hielo en los polos, considerados un estado normal de la Tierra. Pero su parte más externa son los hothouse. Aquí la Tierra presentaba una ausencia completa de hielo y una circulación oceánica de tipo alino, con aguas profundas salinas, cálidas y anóxicas. El desencadenante de estos eventos pudo haber sido las masivas erupciones volcánicas, sumado la incorporación de gases a la atmósfera producto del deshielo, como ser el metano. Su contraparte, los periodos fríos, Ice House, se caracterizaron por la presencia de hielo en los polos, glaciares en las montañas y una circulación oceánica marcada por la diferencia de temperatura entre los trópicos y los polos. Hubo en la era paleozoica dos intervalos glaciares, a finales del Ordovícico y en el Pérmico Carbonífero. La paleontología no quedó fuera. El Paleozoico fue escenario de diversificación de grandes grupos. Se pueden enumerar como cambios importantes la colonización de los continentes, la aparición del fósil guía del Paleozoico como los trilobites, los corales tabulados y rugosos, los conodontos, graptolitos y algunos braquiópodos. Cabe la mención especial de la peculiar fauna Small Shelly Fauna, los peces acorazados y la expansión de la flora hacia el continente. Toda esta gran diversidad llega a su fin con la más grande de todas las extinciones, a fines del Pérmico, dando fin a la vida antigua para dar comienzos a la era mesozoica. Existen otras variaciones importantes dentro del Eón Fanerozoico, como los cambios a nivel eustático y la geoquímica de las aguas de los océanos. Estos cambios los veremos más detalladamente con la descripción de los distintos períodos de la era paleozoica. Veamos algunas características del Cámbrico. El período comienza con su base a los 541 más o menos un millón de años, limitando con el Proterozoico y finaliza a los 488 millones de años. El Cámbrico es parte del Eón Fanerozoico, de la era Paleozoica. El Cámbrico se divide en 4 series, dos de las cuales se encuentran sin nombre. Además cuenta con 10 pisos, de los cuales la mitad se encuentra con nombres y la otra mitad con números correlativos.
La base del período es el piso fortuniense, definido por Fortune Him en Terranova, Canadá. El criterio designado para la delimitación del piso fortuniense y por tanto el límite entre el Proterozoico es el primer registro del lignofósil Tetrapchinus pedum. Si bien es cierto que es inusual la designación de un horizonte bioestratigráfico a partir de una traza fósil, este ignofósil en particular significa el comienzo o la aparición de los primeros metazoos complejos. El piso también puede identificarse por una excursión isotópica del carbono ocurrida justo al terminal Ediacarense. Con respecto a los límites aprobados y propuestos entre los pisos, estos se basan fundamentalmente en las primeras apariciones de algunos ejemplares fósiles, principalmente de trilobitas, Watsonella, el molusco de la Small Fauna, y el Iapetugnathus, correspondiente a los conodontofóridos. A comienzos del Cámbrico, el supercontinente Pannotia comenzó a fragmentarse. De los brazos del Rift causante de tal separación, podemos mencionar que uno de sus brazos separó Laurentia de Gondwana y hacia los 550 millones de años comenzó con la apertura del océano Iapetus. Una segunda rama del Rift separó Báltica de Laurentia y abrió el sector norte del océano Iapetus, mientras que el tercer brazo desplazó Báltica respecto al norte de Gondwana, abriendo el mar de Ran. Las reconstrucciones continentales enfocadas en el Cámbrico situaban a la posición del Gondwana con el noroeste de África en latitudes altas. Gondwana era un continente muy extenso, el más extenso de esas épocas, abarcando desde el polo hasta la latitud de los 30 grados. Hubo muchos movimientos tectónicos en el Cámbrico, inclusive este periodo fue escenario del comienzo de grandes aperturas y cierres de océanos. Estas evidencias han quedado registradas por grandes discordancias entre el Cámbrico y el Ordovícico, por ejemplo, como es el caso de los afloramientos en Inglaterra y el sur de Escocia. En las Islas Británicas se han encontrado un enjambre de terrenos asignados principalmente al paleocontinente de Avalonia, ya que comparten los mismos fósiles que los encontrados en la región de Avalon, en Terranova. Estos registros indican que Avalonia fue parte de Gondwana, por lo menos hasta comienzos del Ordovícico. No obstante, se han encontrado en el norte de Irlanda lutitas y calizas de aguas cálidas, con trilobites similares a los de la provincia pacífica, lo que se llevaría a plantear que Avalonia tuvo que ser de un origen parte de las plataformas carbonáticas de Laurentia y otra parte del sur de Gondwana. La mayor parte de las masas continentales que integraron Gondwana estaban rodeadas por el Gran Océano de Pantalasa, ancestro del Pacífico. Laurentia, Siberia y Báltica se situaban en los océanos de Iapetus. A lo largo del Cámbrico, Gondwana va migrando hacia los polos, situándose sobre el polo sur, en el Furongiense. En este trayecto fueron desprendidos un montón de terrenos que hoy podemos encontrar desde México, Florida e incluso al sur de los Apalaches. El registro rocoso de las reconstrucciones paleozoicas nos indican que el supercontinente de Gondwana se construye con varias colisiones de placas en distintos momentos y que dan lugar a cadenas montañosas. Las más importantes de estas cadenas es la cordillera transgondwánica, con una longitud de más de 8.000 kilómetros y una anchura de unos 1.000 kilómetros. Esta cordillera supuso un importantísimo aporte de sedimentos a los márgenes del Gondwana. En lo que refiere a los suelos, la intensa meteorización provocada por las altas y bajas temperaturas, junto con la exposición de rocas sometidas a los procesos de exhumación, hacían de la generación de suelos un fenómeno muy importante en esta época. Pero estos, a pesar de tener una abundante actividad orgánica, no tenían raíces que los estabilizaran, auspiciando los suelos como una gran fuente de aporte de nutrientes a los océanos. Un proceso que se dio en el Cámbrico fue la fosfatogénesis, que se denomina fosfatogénesis del Cámbrico. La fosfatogénesis es un proceso que explica los yacimientos de fosfato. Hoy en día podemos observar que los yacimientos de fosfato no se distribuyen de forma aleatoria considerando la variante del tiempo geológico.
Llama mucho la atención que estos se encuentran en determinados momentos, denominando a estos episodios como fosfatógenos. Uno de estos procesos, si no el más importante, tuvo lugar hacia fin del Proterozoico e inicios del Cámbrico. En este periodo ocurrió el fin de las glaciaciones, glaciación Gasker, pero los procesos físicos no son los únicos responsables de la fosfatogénesis. Gran parte de la precipitación de fosfatos parece haber sido inducida por bacterias, llegando incluso a existir estromatolitos de composición fosfática. Estos procesos, que generaron grandes yacimientos de fosfato a lo largo del Terraneubiense, fueron vinculados con el consumo biológico de fosfato por metazoo. Los procesos de cementación y reemplazo por fosfato fueron importantes en el Cámbrico inferior y fueron disminuyendo gradualmente hacia el Ordovícico a medida que el mar iba quedando menos concentrado en fosfato y por lo tanto menos tóxico. La teoría de la evolución de Darwin sugiere que la aparición de las especies surge de los cambios graduales de una especie sucesora o ancestral. Pero en 1859, cuando fue propuesta esta teoría, poco o nada se sabía de la fauna paleozoica. En 1900, Charles Walcott descubre las famosas faunas de Burgess Shale, dando hincapié a la objeción de la teoría de Darwin y dejando la interrogante de que, tal vez, la vida había ocurrido de manera espontánea. Con los sucesivos descubrimientos paleontológicos, incluyendo la fauna diacárica, la interrogante ha sido menguada cada vez más, aunque persiste el debate. La conservación de fósiles con mineralización de partes blandas es mucho más frecuente en el Ediacárico y en el Cámbrico que en épocas más recientes. Este reemplazo permite visualizar una ventana a la fauna que vivía en tiempos remotos. Cuando encontramos estos yacimientos ejemplares, estamos en presencia de los Conservat Lagerstätten. Ejemplos de estos depósitos son las lutitas de Burgess Shale en Canadá, las lutitas de Shenyang en el sur de China, las lutitas de Sirius Passet en Groenlandia y las de Orsten en Suecia. En yacimientos excepcionales posteriores a la parte media del Cámbrico, la conservación de las partes blandas suele ser por carbonificación, mientras que en el Cámbrico inferior suelen estar mineralizadas por completo. En épocas posteriores a la parte media del Cámbrico, la ausencia de bioturbaciones solo se da en ambientes anóxicos, donde la mineralización temprana no es muy frecuente. Los fósiles de la fauna de Burgess Shale se encuentran en una formación del Cámbrico medio, situada en las Rocallosas canadienses. Litológicamente están compuestos por pelitas finamente laminadas depositadas en un ambiente marino profundo. Si bien la fauna era de un ambiente plataformal, esta fue arrastrada posiblemente por cambios en el nivel del mar y depositada en aguas más profundas. Esta movilización permitió la depositación de un ambiente más anóxico, sin predadores ni bioturbaciones, lo que favoreció la excelencia de la preservación. Entre los ejemplares descubiertos, más de 60.000 especímenes, tenemos vegetales como ser las algas verdes y rojas, y algunas especies animales como las esponjas, nidarios, ctenóforos, braquiópodos, moluscos, priapúlidos, anélidos poliquetos, artrópodos diversos, equinodermos y cordados, incluyendo el famoso fósil de la picaya, antecesor más lejano de los mamíferos. Los yacimientos paleontológicos encontrados en las lutitas de Burgess y otras localidades permitieron confirmar que los ecosistemas microbianos y las comunidades ediacáricas fueron reemplazadas por asociaciones bentónicas más diversas. Estas asociaciones serán las responsables de conformar los arrecifes, esponjas, braquiópodos, equinodermos y diversos moluscos. Las bioturbaciones a inicios del Cámbrico eran muy escasas y poco efectivas, pero fueron diversificándose a medida que pasó el tiempo. No habían colonizado las aguas profundas y la mayoría se limitaba a zonas transicionales o marinas muy someras. En las partes más bajas del Cámbrico, la mayoría de los bioturbadores son superficiales. Básicamente solo hay huellas de desplazamiento y forrajeo sobre el fondo. Los excavadores son escasos y poco efectivos. No abundan los depredadores y no hay necesidad de esconderse. Tampoco parece abundar los carroñeros que buscan alimento dentro del sedimento. En consecuencia,
el sedimento está poco removido y por lo tanto es más impermeable y se oxigena menos, lo que favorece el crecimiento bacteriano que va a provocar una mayor concentración de iones y favorecer la cementación temprana del sedimento junto con los procesos antes descritos, procesos tafonómicos de permineralización y reemplazamiento. En el límite cámbrico-ordovícico se encontraron trazas de artrópodos en sistemas eólicos, lo que estaría indicando que mientras el mar se estaba diversificando, el continente ya estaba siendo descubierto por algunas especies. También los hay en registros de secuencias de agua dulce con trazas de organismos cavadores. En las biotas del Ediacárico, los depredadores parecen haber estado ausentes y no había necesidad de protegerse frente a ellos. Al parecer, los primeros depredadores se seleccionan a los organismos capaces de protegerse con un exoesqueleto duro. Aparecen las primeras faunas conchíferas, que en un principio son de tamaños muy pequeños, la famosa Small Shelly Fauna. La mayor parte de los grupos con esqueleto mineralizado aparece bruscamente al inicio del Cámbrico y otros grupos van apareciendo o adquiriendo exoesqueleto paulatinamente a lo largo de la primera mitad del período. La aparición de depredadores desencadenó una rápida carrera evolutiva. En el Cámbrico tiene lugar uno de los eventos principales de la historia de la vida en el planeta. Se origina la mayor parte de los filos actuales y numerosas formas difíciles de asignar a filos actuales. La mayoría de los grupos de metazoos ya estaban diferenciados a principios del Cámbrico, por lo que el intervalo de 20 a 25 millones de años entre el Ediacárico y el Cámbrico inferior es donde se da la explosión evolutiva denominada explosión cámbrica. Para que se diera tal fenómeno, varios factores ecológicos y ambientales deben haberse desencadenado. Entre ellos tenemos la oxigenación de la atmósfera y de los océanos, las fluctuaciones de los ciclos del carbono y el calentamiento postglacial. No obstante, la gran disponibilidad de espacio fue un factor determinante que ofreció en gran medida el océano. Posterior al Cámbrico, no se ha dado la existencia de tantos nichos ecológicos vacíos, incluso luego de las grandes extinciones. Esto explicaría por qué post-cámbrico no se ha dado ningún fenómeno similar a la explosión cámbrica. Resumiendo, en la explosión cámbrica se innovaron los esqueletos mineralizados, que sirvieron de protección contra los depredadores, y son la base de la evolución de los sistemas musculares posteriores. La aparición de los predadores, la invasión del dominio pelágico y la adquisición de hábitos infaunales como modo de defensa. Un evento muy significativo en el Cámbrico es la aparición de los artrópodos. Los artrópodos se dan en el límite entre el Fortuniense y el piso 2 del Cámbrico. Entre los artrópodos más destacados encontramos el grupo fundamental de los trilobites. Este grupo fue clave para la biozonación del Cámbrico y su primera aparición fue utilizada para definir la base del período. En el Cámbrico no solo hubo nuevas apariciones en masa, sino también grandes episodios de extinción. La extinción de los arqueociatos fue especialmente importante y supone la desaparición del ecosistema recifal durante más de 50 millones de años. Si hacemos referencia al Proterozoico, la sedimentación carbonatada estaba limitada a medios someros y su precipitación ligada a las bacterias que lo favorecían. Durante el Cámbrico, el desarrollo de plataformas carbonatadas cubren la totalidad de las plataformas continentales. Estas plataformas están ligadas a los productores de carbonato que encontramos en la actualidad, como algas y corales, ubicados en climas cálidos junto a los foraminíferos y moluscos en climas templados. Esto ha sido todo por hoy en esta breve reseña del periodo cámbrico. Los invito a revisar los créditos finales donde encontrarán la bibliografía complementaria para mayor información. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.